Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida. Estamos en la 10ª ronda, Tata Steel Masters, y vemos la clasificación antes como terminó en el día de ayer, en la 9ª. Ya que aunque no ha terminado esta ronda, pues vemos que Magnus Carlsen iba en cabeza y jugaba contra Sergei Karyakin, que en caso de ganar Karyakin se colocaría con 6 puntos. Estaba hasta ese momento en la 5ª posición con 5 puntos, pero el tema es que han hecho tablas de una manera muy rápida, en 15 minutos, y bueno, pues Carlsen beneficiado o no perjudicado, ya que consigue medio punto. Son tablas, jugaba con negras contra un grandísimo jugador que ya se vieron las caras en aquel campeonato del mundo y fue bastante difícil para Carlsen revalidar el título, y quizás esperaba algo más de Karyakin, algo más de batalla. No obstante, cada uno pues tiene sus ideas o sus razones, lógicamente, que no las conozco, y eso es lo que ha pasado. No vamos a traer la partida. Y de momento en el tablero traemos esta partida interesantísima: Caruana con piezas blancas, Richard Rapport con piezas negras, C4 en el tablero, apertura inglesa, y E6, quizás preparando en algún momento D5, teniendo este tipo de ruptura, caballo C3, metiendo, bueno, pues una nueva pieza para el control de dicha casilla, y tras caballo F6, lo mismo por parte de las piezas negras. E4, quizás evitando pues algún tipo de ruptura por parte de las negras, y tras jugarse C5, E5 atacando al caballo. Rapport decide retirarlo o devolverlo a G8, y tras esta ruptura central de 4 vienen los primeros cambios: caballo C6 atacando a la dama, y esta se retira a F4. Tras estas jugadas la partida continúa con D6, caballo F3, y tras caballo H6 se juega ahora sí E por D6 y alfil por D6. Hay ataque sobre la dama, y aunque parece que bueno, podemos llegar a una posición en la que se está liquidando todo, que es verdad que está pasando, pues no tiene un fin de tablas. F5 ya en la posición. Quizás, y si las blancas no capturan en H6, pues este caballo se puede reconducir en algún momento vía F7, y Caruana aquí de momento decide enrocarse en largo. Toca el alfil de D6, alfil C5 retirándose, y tras estas jugadas caballo E5 por parte de Caruana, entregando el caballo, ya que el caballo de C6 puede capturar. No pasa en la partida, lo vemos muy rápidamente, y el tema es que si caballo por E5 permite torre por D1, o torre D1 mejor dicho, jaque, y a rey F7, bueno, pues las blancas están ganando material. Esta situación la ve Richard Rapport, juega a caballo F7, tocan 2 veces al caballo de E5, también el alfil de G5 está tocado, y tras estas jugadas se juega caballo por C6. Podríamos pensar, ya que la partida continúa con B por C6, ¿por qué no capturar el alfil? Se ha eliminado la pieza atacante de D8, pero ahora está el caballo. Por lo tanto, si este movimiento ocurre, torre de 8 con nuevo jaque, y tras retirarse el rey, pues nuevamente las blancas están ganando material. Como decimos, no ocurre, B por C6, y bueno, pues quizás estas 3 islas de peones que tienen las piezas negras, pues es lo peor en su posición. Tienes pendiente el enroque, aunque es verdad que se están capturando demasiadas piezas, y bueno, pues vamos a ver que ese movimiento finalmente no llega. El alfil hay que retirarlo ya que está atacado, alfil E3, más cambio de piezas, y tras estos movimientos rey E7 y alfil E2. Se conectan las torres, G5, y tras caballo A4 para caballo C5 ya la idea se puede ver bastante clara por parte de Rapport. Ha hecho sus últimos movimientos con los peones, y su idea pues es comenzar con un ataque en el flanco de dama. Tras estas jugadas hace un movimiento más, H4, y aquí Caruana, que de momento no había hecho ningún movimiento, es cuando juega G4. Quizás con la idea de buscar algún cambio, caballo E5 metiendo presión a dicho peón, y en caso aquí por parte de las blancas de capturar en F5, pues bueno, mantendrían 3 peones bastante fuertes, las negras tendrían cierta ventaja, y aquí lo que Caruana juega es torre D4, trayendo un nuevo defensor a esta posición, ya que tras caballo por G4, como ocurre en la partida, de momento se ha ganado un peón, pero alfil por G4.
Tras estas jugadas, si las piezas negras ahora capturan, pues finalmente sería la torre la que devolvería el peón de vuelta a las blancas y tendrían una mejor posición, ya que como vemos hay ataque sobre el peón de G5, se puede añadir pues una pieza más, también el caballo pues se puede activar muy fácilmente en E4 y ese ataque que tenían de peones las negras ha desaparecido relativamente. El tema es que tras esta última captura, Caruana seguramente no vio este movimiento intermedia tocando la torre se retira y ahora se captura en G4, por lo tanto de momento las piezas negras tienen peón de más. Es verdad que, bueno, no la combinación, pero la partida continúa con caballo de D3, se toca el peón de E5 y esperando quizás que, bueno, pues un movimiento como rey E6 defendiéndolo, pues sería posible por parte de las piezas negras, lo que hace Rapport, ya que aquí en esta posición pues torre HF1 activando la torre podría ser importante para las blancas, lo que hace Rapport a cambio es jugar tras caballo D3, torre H6 activando su torre, la partida continúa con caballo por E5 y a torre E6 el caballo captura nuevamente en G4, por lo tanto las piezas blancas tienen peón de ventaja, pero a cambio, bueno, al igual que las piezas negras tienen la torre de A8 bastante pasiva en la posición. Vamos a ver rápidamente también las diferencias. Torre 4 atacando al caballo, también el alfil le ataca, caballo F2 con ataque sobre la torre, torre por C4, jaque y tras torre C2 se cambian las torres y bueno, pues lo que va a atacar Rapport en esta posición es este 2 contra 1 que tiene en la partida. Alfil E6 de momento dando libertad a la torre y tras jugarse finalmente torre G1 atacando en G5, quizás este movimiento pues es demasiado pasivo, ¿no? Colocando la torre detrás, tampoco el alfil pues se puede jugar quizás G4, al menos de momento hay dos piezas controlando dicha casilla y lo que hace Rapport es jugar torre F8, ¿no? Ganando un tiempo, toca al caballo, este se retira, ya no hay presión sobre el punto de G4 y ahora G4 defendido el peón por el alfil. Tras estas jugadas caballo F4, alfil F5 con jaque y tras rey D2 torre D8 con jaque. El rey se retira a E2, rey F6 progresando y tras B3 pasando un momentito al flanco de dama, no por mucho tiempo, A5 de alguna manera o al menos frenando un B4 directo, pues volvemos nuevamente al flanco de rey. De momento rey E1 quizás haciendo algún movimiento de espera y Rapport sigue bueno, pues progresando con su rey, ¿no? Tras estas jugadas caballo G2 tocando en H4 y torre H8 para defenderlo. Si aquí las negras juegan H3, caballo F4 y bueno, pues esta ruptura ya se antoja un poquito más difícil, al menos la torre controla en la posición, el rey está cerca también y quizás todo ese ataque que tienen las piezas negras pues se podría terminar. Esta no es la idea de Rapport y defiende simplemente con la torre en H8. Tras estas jugadas, el tema es que las blancas pues tienen que hacer algún movimiento. La torre está casi sin movimientos, quiere mantenerla en la columna G, ya que es sabedor Caruana de que la ruptura pues va a venir más pronto que tarde, se juega caballo F4 y G3 en la posición. Tras estos movimientos el caballo se ha retirado también liberando la casilla de G2 para la torre, así defiende el peón de H2 y aquí alfil E4 atacando la torre, torre D2 manteniendo la defensa sobre H2, también evitando que la torre negra pueda venir en alguna línea por la columna abierta y tras estos movimientos se juega H3. Podríamos pensar en G2, pero realmente no funciona y lleva la partida a tablas. Hay que recordar que el caballo también defiende y en caso de haber cambios, bueno, pues el rey está mucho más activo, pero está todo muy igualado, ¿no? Incluso peón de ventaja para las blancas. Esta no es la idea de Rapport y a estos movimientos juega H3. De momento la torre se mantiene en H8 y tras estas jugadas Caruana prefiere no tocar nada en el flanco de rey, juega A3 y tras estos movimientos pensando quizás bueno, pues capturar en G3 no funciona, por H2 la torre sigue defendiendo y bueno, pues no es suficiente esta captura en H2, ¿no? Por lo que se juega A3 y tras estos movimientos viene un movimiento precioso por parte de Rapport, quizás no es el más fuerte, pero bueno, pues le vale para mantener ventaja en la partida y es torre de 8. Entrega a la torre,
pero realmente no se puede capturar. Si se captura, vendría G por H2. Y el tema es que este peón corona sí o sí, se puede buscar o dar algún jaque, pero finalmente, bueno, pues la partida es para las piezas negras, ¿no? Por lo tanto, tras este movimiento, podríamos pensar quizás en esta captura en H3, pero bueno, la torre puede volver quizás a H8 buscando la captura en H2 y tampoco funciona. La partida tras estas jugadas, tras este movimiento fantástico torre D8, Caruana se retira con la torre a B2 y tras alfil F3, también maravilloso, y ahora veremos por qué decide abandonar finalmente en esta posición. Bueno, la partida está prácticamente está perdida. H por G3 siguiendo una línea, manteniendo la defensa de la casilla de H2, por lo tanto, si se quiere coronar, pues no funciona en esta posición, pero el tema es que existe torre de 1 jaque, gracias a que el alfil había venido a F3, controla la casilla de D1 y tras rey F2 es todavía más bonito, ya que la torre ahora no defiende en H2 y es posible este movimiento. Da igual perder el alfil, ya que a cambio pues finalmente se coronaría. Por lo tanto, bueno, pues una partida súper interesante y por mi parte nada más. Podemos estar en contacto, traeré alguna partida más del torneo, lógicamente, y mañana es día de descanso, pero bueno, pues estaremos en contacto. Un saludo y hablamos. Chao.